Hola, en este momento vengo a hablar palabra de Dios a todo el que me está escuchando. Voy a hablar en este momento sobre lo que dice el Salmo 23. En el Salmo 23:1 dice la Santa Biblia, no lo dice otro libro que no sea la Biblia. Dice la Santa Biblia en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra la dijo el rey David. El rey David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay muchas personas que se adueñan de esa palabra. Yo un día escribí un mensaje diciendo que esa palabra no es para todo el mundo, que esa palabra solamente es para la gente que son lavados con la sangre de Cristo. Y alguien que leyó ese mensaje me escribió y me dijo que yo estoy equivocado, porque esa palabra es para todo el mundo. Y yo le contesté a esa persona que la que estaba equivocada era ella, porque esa palabra no es para todo el mundo. Porque el rey David dijo, Jehová es mi pastor. Pero ¿quién era el rey David? Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si él era un hombre conforme al corazón de Dios, eso indica que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que se dejaba guiar por la voluntad de Dios. Entonces, quiere decir que para una persona ser guiado por Dios, tiene que ser una persona que esté bajo el temor de Dios. Porque si Dios a mí me dice, haz esto, y yo digo, no, yo no voy a hacer eso que Dios me dijo que haga, entonces yo no estoy dejándome guiar por Él. Muchas personas dicen que son ovejas de Dios, pero entonces mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia aquí en Juan capítulo 10, verso 27. En Juan capítulo 10, verso 27, dice Dios, el mismo Cristo es que dice esa palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú quieres saber si es verdad eso que yo estoy diciendo, agarra tu Biblia y búscate el capítulo 10 de San Juan y lee el verso 27 de San Juan, lee el verso 27 de San Juan capítulo 10, para que tú veas si no es verdad lo que yo estoy diciendo, cuando Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cuáles son las ovejas de Dios? Las ovejas de Dios son los que hacen su voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando somos ovejas de Dios? Cuando somos ovejas de Dios, obedecemos a sus mandatos. Dios dice en su palabra, no matará. Eso es un mandato de Dios. Dios dice, no matará. Y cuando a mí no me pesa la mano para yo quitarle la vida a un ser humano, entonces yo no soy oveja de Dios, porque yo estoy desobedeciendo al mandato de Dios cuando Dios dice no matará. Otro mandato de Dios es no robará. En otra palabra dice no hurtará, pero la palabra hurtar lo que quiere decir es robar, y Dios dice no robará. Entonces, cuando yo digo
que cuando yo me adueño de algo que no es mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy robando, entonces estoy pasándole por encima a lo dicho por Dios. Bendito sea el Señor. Si a mí me dicen, toma Mos, entrégale ese millón de pesos a X persona, y yo vengo y de ese millón de pesos o de dólar o de euro, cojo una parte para mí, no entrego el millón completo, sino que cojo una parte para mí. Cuando me mandaron a entregar 1 millón, y yo cojo una parte para mí, ¿qué yo estoy haciendo ahí? Estoy robando. Y al estar robando, estoy pasándole por encima, estoy pisoteando la palabra de Dios que dice, no robará. Si yo soy funcionario del gobierno y el presidente a mí me entrega 10, 20, 30 o 40 millones, sea de pesos, sea de dólar o sea de euro, para hacer un trabajo en un pueblo, y yo hago así y gasto, si son 30 millones que me entregaron, y yo solamente gasto 10 millones y los otros 20 me lo cojo para mí, cuando me lo dieron fue para hacer un trabajo en un pueblo, ¿qué estoy haciendo? Estoy robando. Entonces, si yo estoy cogiendo lo que no es mío, ¿cómo puedo yo decir que Jehová es mi pastor cuando yo estoy pisoteando sus mandatos? Otro mandato de Dios fue, no adulterará. ¿Y qué es adulterar? Adulterar es yo tener relaciones con una mujer que no es mi mujer. Entonces, si yo cometo adulterio, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasándole por encima a los mandatos de Dios. Entonces, si yo estoy pasándole por encima a los mandatos de Dios, ¿cómo se me ocurre a mí decir que Jehová es mi pastor? Dios prohíbe que sus hijos se envicien. Dios está en contra de los vicios. Dios está en contra de la borrachera. Dios está en contra de la drogadicción. Entonces, si yo hago así todos los fines de semana, me emborracho, me pongo a beber romo, a beber cerveza, a beber whisky, hasta perder el equilibrio, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasándole por encima a los mandatos de Dios. Si yo me pongo a consumir droga, ¿a qué me lleva la droga? La droga me lleva a cometer fechoría, a cometer asesinato, a cometer violaciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Estoy pasando por encima de los mandatos de Dios. Entonces, si yo estoy pasando por encima de los mandatos de Dios, ¿cómo puedo yo decir que soy oveja de Dios cuando no estoy haciendo su voluntad? Entonces, amigo que me está escuchando, hermano que me está escuchando, hermano, yo le llamo a los que son seguidores de Dios, y amigo le llamo a los que no son seguidores de Dios. Hermanos y amigos que me están escuchando, no se equivoquen, no se equivoquen diciendo yo soy oveja de Dios. No se equivoquen diciendo Jehová es mi pastor cuando tú no te dejas pastorear de él. En el Salmo 100, en el Salmo 100 hay otra palabra donde Dios habla. Oye lo que dice Dios en el Salmo 100. Gloria al nombre del Señor. En el Salmo 100, verso 3, dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y oveja de su prado. Oye lo que dice Dios. Eso es palabra de Dios escrita en el libro de los Salmos. En el Salmo 100, verso 3, dice Dios, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Oye eso. Dice que reconozcamos que Jehová es Dios. Que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y dice, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Pero ¿a quién es que Él le está diciendo eso? Él le está diciendo eso a los que somos seguidores de Él. Esa palabra no le sirve a los borrachones. Esa palabra no le sirve a los drogadictos. Esa palabra no le sirve a las prostitutas ni a los homosexuales. Esa palabra no le sirven a los asesinos, a los sicarios. Tú eres sicario, no diga que tú eres oveja de Dios. Si tú eres un sicario, no diga que que Jehová es tu pastor, porque Jehová dice, no matará. Y si tú eres un sicario, entonces Jehová no es tu pastor, porque Jehová no te manda a ti a matar a nadie. Tú eres una prostituta. Prostituta, no diga que Jehová es tu pastor, porque Jehová prohíbe la prostitución. Tú eres homosexual, no diga que Jehová es tu pastor, porque Jehová aborrece la homosexualidad. Tú eres lesbiana, no diga que Jehová es tu pastor, porque Jehová aborrece el lesbianismo. Entonces, amigo que me escucha, no te equivoques diciendo que Jehová es tu pastor cuando tú no haces lo que Jehová manda hacer. Di que tú eres dueño de tu propia vida. Cuando tú haces lo que a ti te da la gana, entonces Jehová no es tu pastor. No digas que Jehová es tu pastor cuando tú haces lo que a ti te da la gana. Porque entonces, cuando tú haces lo que a ti te da la gana, entonces tú no estás dejando que Jehová pastoree tu vida. Te está pastoreando tú mismo. Estás haciendo lo que a ti en gana te vengan. Entonces, en este día, si tú quieres que Jehová sea tu pastor, yo te invito a que en este mismo momento tú renuncies a los deseos de la carne y te conviertas en una oveja de Dios para que pueda decir, Jehová es mi pastor.